temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Con tu diestra me ha sostenido. Buenos días, hermanos y amigos. Mi nombre es Juan Tejada, de la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre, en Panamá, Arraiján, Panamá. Hoy me ha correspondido a mí el privilegio de compartir con ustedes este breve devocional. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, y dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren,
buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este es un pasaje bíblico muy conocido por nosotros. Por no decir todo, la gran mayoría sabemos en memoria este pasaje y lo compartimos y lo decimos y lo repetimos. Pero este mensaje tiene un profundo contenido espiritual. Para ello hoy vamos a ver, en este pasaje vamos a estudiarlo en dos partes. La primera parte tiene que ver con 4 acciones que debe hacer el hombre, ejercer el hombre en un futuro inmediato. En un futuro inmediato, 4 acciones. No son para después, son para en un futuro inmediato, enseguida. Y la segunda parte tiene que ver con 3 promesas que Dios nos hace si nosotros cumplimos con estas 4 acciones. Y la primera de ellas dice, si se humillare mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, humillarse, mi pueblo. ¿Qué significa esto de mi pueblo? Dios tiene su pueblo. Antes se hablaba del pueblo de Dios cuando se hablaba del pueblo hebreo. Ahora el pueblo de Dios lo conformamos los cristianos, los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo. Entonces, si se humillare, dice, humillare viene del verbo humillar, que significa bajar, doblar. Tenemos algunos verbos que son sinónimos a humillar y podemos mencionar entre estos someterse, inclinarse, postrarse, y también tenemos antónimos, o sea, lo contrario, que es alzarse o levantarse. Esta es la primera acción que tiene que ejecutar el pueblo de Dios. Y eso nos lo está diciendo que es inmediatamente, no es para el otro año ni después, es inmediatamente. Humillarse. Y les voy a decir que muchas veces pasamos muy por encima de esta palabra, humillarse. Y esta palabra tiene un significado grande. Humillarse, nosotros para humillarnos tenemos que reconocer. Muchas veces nosotros no nos humillamos. Es más, no nos humillamos por ejemplo, ante Dios de diferentes maneras. Humillarse también contempla el someterse. Vamos a poner ejemplo a las autoridades que Dios nos ha puesto. Muchas veces la autoridad nos dice una cosa y nosotros hacemos todo lo contrario, no nos sometemos, sino que nos alzamos, nos levantamos contra lo que nos está diciendo la autoridad. Así que esto de humillarse tiene que ver mucho con eso. La segunda acción es oraren. Dice que viene del verbo orar, que es hablar en público, hacer oración, conversar con Dios, que es en este caso, conversar con Dios. Orar. Tenemos verbos que significan lo mismo. Implorar, invocar, conversar, suplicar, rogar, pedir. Estos verbos significan lo mismo que orar. Tenemos lo contrario de orar, que es blasfemar. Así que, hermano, tenemos que humillarnos, tenemos que orar. Y de ahí viene la tercera acción que tiene que ejecutar el hombre, que es buscar, dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 7. Buscar, dice, del verbo buscar, dice inquirir, hacer diligencia para encontrar algo. O sea, tenemos que buscar algo que se nos ha perdido.
Verbos que significan lo mismo, o sea, que son sinónimos de buscar, tenemos escudriñar, indagar, investigar, averiguar, examinar. Todos estos verbos son sinónimos de buscar. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor, buscar en mi rostro, buscar en mi rostro, buscar el rostro de Dios. Eso es en oración. Lo contrario a buscar es renunciar. Cuando yo me canso de buscar algo y no lo encuentro, yo digo, bueno, lo voy a dejar ahí, no lo voy a seguir buscando. Después aparecerá. Son cosas que uno dice, ¿verdad? Así es que eso es renunciar a lo que habíamos venido haciendo, que era buscar. Ese es un antónimo del verbo buscar. Y la cuarta acción que tiene que ejecutar el hombre, dice, convirtieren de sus malos caminos. Del verbo convertir, convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué significa convertir? Dice, mudar o cambiar una cosa. Convertirse significa cambio de actitud. En este caso podríamos hablar de cambio de actitud, convertirse. Entonces, tenemos palabras que significan lo mismo. Sinónimo, dice cambiar o transformar. Y lo antónimo, lo contrario de convertir es renegar, apostatar. Estas 4 acciones tiene que ejercerlas el hombre según este pasaje bíblico. Aquí vemos que Salomón viene de presentar el templo y la casa del rey ante Dios. Y aquí vemos lo que Dios le está diciendo a Salomón para que se lo transmita a su pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Aquí están en la primera parte de este estudio las 4 acciones que tiene que ejecutar o tiene que realizar el hombre ante Dios. Cuando nosotros ejecutemos esas 4 acciones, Dios nos responde con 3 promesas también que son ahí mismo a futuro muy cercano. 3 promesas con las que Dios nos responderá. Y la primera de ellas dice, entonces yo oiré desde los cielos. Oiré, que viene del verbo oír. Dice, ¿qué significa oír? Atender los ruegos de alguien. Oír. Dios nos escucha. Si nosotros hacemos aquello, Dios nos va a escuchar. Sinónimo del verbo oír, dice escuchar, percibir, sentir. Y lo contrario del verbo oír, o sea, el antónimo, dice es desatender. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos pide, Dios nos va a desatender. Así es que tenemos que hacer esto para que el Señor nos oiga. Dice, oiré desde los cielos. Después que Él escucha, ejecuta la segunda promesa de las 3. La segunda dice, perdonaré sus pecados. Perdonaré. Viene del verbo perdonar. ¿Qué significa perdonar? Dice, remitir una deuda o una injuria. Muchas veces, por ejemplo, vemos que si uno le debe algo a una persona y esa persona no se lo cobra o no se lo va a cobrar, le dice a uno, hey, yo te perdoné la deuda, yo te perdoné esa deuda. Así es que eso es perdonar.
remitir una deuda. Dios nos ha perdonado, Dios nos va a perdonar, Dios nos ha perdonado. O sea que Dios ha remitido nuestra deuda. Y la tercera promesa que Dios tiene para nosotros en este pecado es: sanaré su tierra. Nuestra tierra. ¿Qué significa nuestra tierra? Para mí el significado de nuestra tierra es mi corazón. Yo mismo, mi corazón. Ese es el significado de nuestra tierra. Y por eso Dios dice: sanaré su tierra. O sea, Dios me va a sanar a mí. Me sanará a mí si yo hago aquellas cosas. O sea, lo vemos claramente, hermanos. 4 acciones que debe de realizar el hombre, 3 promesas con las que Dios responderá. Nosotros podemos presentarle todo lo bonito a Dios. ¿Ustedes creen el templo que Salomón le presentó a Dios y la casa real? Eso era una obra de arte, era una obra muy bonita. Por más bonito que nosotros le presentemos algo a Dios, si nosotros no nos humillamos, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos el rostro de Dios y si nosotros no nos convertimos de nuestros malos caminos, de nada nos sirve presentarle toda la hermosura que le queramos presentar al Señor, porque no nos va a escuchar, no nos va a perdonar, no nos va a sanar nuestro corazón. Así que, hermanos, los dejo aquí con esta. Por favor, sigan leyendo este pasaje, todo el capítulo 7 de Crónicas, para que ustedes lo puedan ver más claramente, este pasaje. Porque muchas veces solamente vemos un versículo bíblico, pero no sabemos ni por qué viene este versículo bíblico, ni hacia dónde se dirige este versículo bíblico. Así es que, hermano, se los dejo aquí. Espero que Dios les bendiga, que sea con cada uno de ustedes en esta mañana, que Dios nos escuche a todos y que cuide de cada uno de nosotros. El Señor les bendiga y los guarde en este tiempo. Buenos días, hermanos. La paz de nuestro Dios Todopoderoso y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este servicio que ofrece la Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre acá en Ciudad de Panamá y que usted puede disfrutar por este medio. Yo quiero orar para entregarle este tiempo al Señor, esperando que usted, mi querido hermano, esté bendecido y esté confiando en el Señor en medio de estos tiempos difíciles. Oremos y leamos un pasaje de la Escritura antes de introducir el tiempo para adorar a nuestro gran Dios. Padre, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Tú eres nuestro Dios en quien confiamos. Tú eres nuestro Dios quien nos ha protegido. Te pedimos, oh Dios, que todo esto que vamos a hacer a través de este medio, tú te glorifiques grandemente, Señor, pues lo hacemos para tu gloria. Padre, Señor, toma control de todo lo que vamos a hacer y que salgamos fortalecidos con este mensaje que vamos a escuchar y salgamos edificados por la adoración que vamos a ofrecerte a ti. Gracias por tu amor y gracias, Señor, por la bendición que nos das en todo lo que vamos a escuchar en esta mañana y todo lo que vamos a hacer. Gracias, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje de la Escritura se encuentra en el Salmo 86, los versículos del 1 al 10, y dice así la Escritura: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame,
porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Jehová, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Adoremos al Señor.
Sobre todo sus ojos como fuego y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad y cantan: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria en su nombre, sobre todo sobre todo es. Tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se doblará, toda lengua te confesará: Señor, has vencido la muerte y la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria en su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sobre todo es. Qué privilegio poder acercarnos a nuestro Dios en adoración. Pero también qué privilegio poder leer las Sagradas Escrituras. Posteriormente vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios, y la base del mensaje se encuentra en el Evangelio según San Mateo, del capítulo 6, los versículos del 25 al 34. Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34, y dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tenemos a nuestro hermano Roberto Cao con el mensaje de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. En esta mañana me ha tocado tener la reflexión o la meditación de la palabra. Y vamos a desarrollar el tema de el afán y la ansiedad, o lo que podemos llamar también preocupaciones o estrés. El texto lo podemos encontrar en Mateo 6, del 25 al 34. Y voy a proceder a leerlo nuevamente. Dice la palabra de Dios, teniendo como tema el afán y la ansiedad, lo siguiente. Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Podemos ver entonces que el versículo clave, y muy conocido por nosotros, es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña sobre el afán y la ansiedad, que podríamos llamar también como sinónimo preocupación, estrés. Hoy día tenemos una preocupación adicional y bien grande, ¿verdad?, que nos causa ansiedad y estrés, como el ser contagiado del COVID-19 y aún perder la vida, perder el trabajo y perder muchas otras cosas más. Sin embargo, el Señor nos amonesta sobre esto. Antes de proseguir, me gustaría leer algunos conceptos que son importantes para comprender un poquito mejor esta reflexión. El diccionario nos dice que ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud,
una intensa excitación y una extremada inseguridad. Situación difícil. Preocupación también dice que tiene que ver con un estado de desasosiego, inquietud o temor producido ante una situación difícil, un problema, etc. Por otra parte, el afán puede ser una labor ardua, el cansancio que deriva de alguna acción o un anhelo o aspiración. ¿Por qué no debemos afanarnos y tener ansiedad por la vida? No debemos afanarnos por nuestra vida, nos dice el Señor. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Y qué vamos a vestir? Sabemos que estas cosas son necesidades básicas del ser humano para vivir. Las Escrituras nos dice en Mateo 6:25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:4, en las famosas 3 tentaciones de Jesús, digo famosas porque son muy conocidas. Por otra parte, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. En Mateo 4:4 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿verdad? No solamente de cosas materiales vive el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y dónde encontramos la palabra que sale de la boca de Dios? En las Escrituras, por supuesto. Las cosas son importantes, pero las espirituales son mucho más importantes. La palabra que sale de la boca de Dios la encontramos, obviamente, en las Escrituras. ¿Por qué no debemos preocuparnos? Bueno, la Biblia nos dice en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:28 nos dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mateo 6:30 nos habla de la hierba, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la ha visto así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, la Biblia nos dice que Dios alimenta a las aves, hace crecer los lirios del campo y que son hermosas, hace crecer la hierba del campo, y tenemos un Dios que nos provee y nos protege. ¿Qué hacen los gentiles o quiénes son los gentiles? Las Escrituras nos dice en Mateo 6:32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Cuando habla de los gentiles en este contexto se refiere a los no judíos o paganos. Hoy día los creyentes no debemos preocuparnos como lo hacen aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador y Señor. Tenemos un Señor, tenemos un Salvador que siempre está con nosotros y se ofrece para ayudarnos en todo momento. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante el afán y la ansiedad o las preocupaciones? En primer lugar, debemos tener fe en el Señor, no ser como el hombre de poca fe, como dice Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hermanos, ya, y por más que yo me preocupe, ya yo no voy a crecer más de lo que estamos ahora, ¿verdad? Dice que el codo es una medida de longitud muy usada por los hebreos y otras naciones antiguas. Es aproximadamente el largo del brazo, desde el codo hasta la punta del dedo corazón. No debemos de fallecer, hermanos, como hombres de poca fe, y debemos confiar en el Señor. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. La Biblia nos dice en Mateo 6:23, un versículo muy conocido y que muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Debemos dar prioridad a Dios y después todo lo demás. En la oración del Padre Nuestro se le da prioridad a las peticiones espirituales. Que el nombre de Dios sea santificado, que venga el reino de Dios y que se haga la voluntad de Dios. En los 10 mandamientos, que lo podemos encontrar en Éxodo 20, vemos que los primeros mandamientos tienen que ver con Dios prioridad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día de reposo. El éxito en nuestra vida cristiana es poner a Dios primero, sobre todo, y tener una actitud de hijo siervo. Dios espera de sus hijos que les sirvan. Hermano, muchas veces nos olvidamos y vemos nada más la parte de que somos hijos de Dios, pero como buenos hijos de Dios también debemos ser buenos siervos de nuestro Padre. No debemos afanarnos o preocuparnos por el día de mañana. Dios sabe qué es lo que necesitamos y nos va a ayudar a obtenerlas. Mateo 6:34 nos dice eso mismo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El problema de afanarse o preocuparse es que con esa actitud no vamos a resolver nada y debemos buscar en oración y descansar en el Señor. Y obviamente buscar la sabiduría de Dios para salir adelante confiando en el Señor. Podemos concluir que el afán y la ansiedad o preocupación puede ahogar nuestra fe espiritual, llevándonos a una vida de derrota espiritual. Que el afán y la ansiedad o preocupación puede llevarnos a la idolatría, no teniendo a Dios en primer lugar, no considerando, como dice la Biblia, porque es el Dios de poder, a Él le pertenece el reino y a Él le pertenece la gloria. El afán y la ansiedad o preocupación puede enfermarnos físicamente, puede destruirnos físicamente. Por otra parte, nuestro Señor Jesús nos manda a no preocuparnos por las cosas materiales, aun a pesar de que son de primera necesidad. Nuestro Señor Jesús nos manda a orar como Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Hermano, aquí no nos manda a estar declarando, nos manda a estar rogando y clamando a Dios, y siempre con un corazón agradecido. Nuestro Señor Jesús nos manda a descansar en Él, como dice en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, demos a Dios el primer lugar, y Dios nos ayudará en nuestras necesidades. Oremos. Oh Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este pasaje muy conocido por nosotros y que siempre nos ayuda, Señor, en los momentos difíciles de ansiedad, de preocupación y de estrés, Señor. Gracias porque tú siempre te ofreces y nos ayuda a llevar nuestras cargas, a llevar nuestras ansiedades y aún nos provee para nuestras necesidades y nos da las fuerzas para luchar y seguir adelante. Gracias, Señor, porque así tú nos lo dices, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, siempre a tener un corazón agradecido y a servirte. Y a tenerte como el primer lugar en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, un detalle indiscutible es el poder que tiene en sí misma las Escrituras. Qué poderoso mensaje. Vamos a estar despidiéndonos. Gracias por acompañarnos, hermanos. Vamos a elevar una oración al Señor y en gratitud por todo lo que hemos podido escuchar y todo lo que hemos podido disfrutar en esta mañana y sobre todo porque Él se glorificó por medio de su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por ese mensaje. Gracias por la oportunidad que tuvimos de que
en esta mañana oír una palabra edificante, una palabra de esperanza. Y te pedimos, oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que podamos estar siempre confiados en ti, porque ¿a quién iremos, Señor? Solamente tú tienes la fortaleza, solamente tú tienes la bendición, solamente tú tienes palabra de vida eterna. Bendice a mis hermanos, Señor, para que en esta semana puedan ser edificados y puedan tener una semana de victoria. Ciertamente al lado tuyo, Señor, tenemos la victoria. Ciertamente al lado tuyo, oh Dios, estaremos confiados, porque solamente tú, oh Señor, nos puedes sustentar y nos puedes levantar. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesucristo por tu palabra y también porque pudimos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Te bendecimos y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Hasta la próxima.